Pregunta Keith Pat Giriot: ¿por qué existe algo en lugar de la nada? Toma ya pregunta dificililla. Tengo algunos colegas que argumentan que es perfectamente posible crear a partir de la nada algo, de modo espontáneo, sin ninguna intervención exterior. Pero estos son argumentos, no están basados en conclusiones seguidas hasta el final por el método científico, que es el único que puede uno seguir para llegar a conclusiones irrefutables. Tengo, por lo tanto, que explicar un poco qué es el método científico. Supongamos que tenemos un individuo que es un poco ladroncete y que le quiere robar a su vecino una magnífica manzana que tiene en su jardín. El tío empieza a hacer experimentos, por ejemplo, va directamente, el vecino le saca allí a palos, luego averigua que de noche es un poco más seguro, y así va investigando hasta que concluye que ya lo tiene. Entonces coge a su hijo y le dice: tienes que dar por este camino recto 26 pasos de los que hemos entrenado esta mañana, de longitud determinada. Cuando los hayas dado, te paras y miras a dónde mira tu oreja izquierda. Te giras precisamente hacia allí y haces 12 pasos. Te paras y con este palo que te estoy dando, haces así y verás que en un momento te cae encima la manzana. Das la vuelta, haces el mismo camino y nos comemos la manzana. Pues bien, esto tiene de particular que otro individuo, otro ladrón, de otra civilización que no ha tenido nunca contacto con la del primero, o incluso de otro planeta, en otra galaxia, que vayan a robar lo que allí se parezca a las manzanas, van a llegar exactamente a la misma conclusión. La conclusión es que hacen falta 3 instrucciones correspondientes al hecho de que el espacio tiene 3 dimensiones, para allí, para allá y para arriba, por ejemplo. Esta conclusión, que el espacio tiene 3 dimensiones, solo la puedes negar negando la realidad, porque eso es una realidad. Y negar la realidad no es una cosa que tenga que ver mucho con la física, es una cuestión psicopática o política, pero no entra dentro de la física. Bien, volvamos a tu pregunta. ¿Por qué existe algo en lugar de la nada? Supón que te paseas por el mundo haciendo esta pregunta a mucha gente. Te darán muchas respuestas distintas y, en particular, en los detalles, nunca se pondrán de acuerdo. Por muy respetables que sean sus creencias, son algo sobre lo cual no pueden ponerse de acuerdo, porque no se trata de algo decidible por el método científico, sino de todo lo contrario.